a mi departamento que puedo necesitar en un momento dado. Entonces, veremos durante esta sesión, de alguna manera, cómo vamos a poder reducir los costos a medida que podemos automatizar procesos en el entorno. Y es, de algún modo, lo que nosotros llamamos nuestro CloudOS o el sistema operativo de cloud. Desde ya hace bastantes años, el equipo de producto de servidores tuvo clara esta evolución en la adopción de tecnologías de cloud, y de forma nativa en la mayoría de los productos que ya ponemos a disposición de nuestros clientes, ya tienen ese soporte para poder dar cobertura a nubes o entornos que están separados, como una nube privada que podemos crear en nuestro centro de datos, como una nube de un service provider o una nube que tenemos en Microsoft, ¿ok? Tanto para los servicios de productividad como la parte de infraestructura. El reto es cómo consigo poder distribuir servicios según lo necesite. Por ejemplo, tenemos información que no queremos que esté fuera del país, que es información sensible. O tenemos aplicaciones o una base de datos que guarda, que está proveyendo información o una aplicación para nuestros VIPs. Bueno, pues yo puedo elegir esos workloads, dejarlos on-premise, ¿ok? Y puedo elegir el resto de workloads que no son tan críticos o que voy a necesitar capacidad de escala porque a lo mejor tengo picos de utilización, por ejemplo, pues los puedo mover a la nube. Ahora, el reto es, para yo poder hacer eso y decidir en un momento dado, ok, esto lo quito de aquí y lo pongo allí o lo vuelvo para atrás, necesito poder proveer algo tan simple como la consistencia en los usuarios, en la identidad. ¿Cómo voy a hacer que los usuarios que hoy en día entran en mi nube privada con el identificador de Windows y demás, con su misma contraseña, si yo muevo algunos de estos workloads a la nube pública o a la de un proveedor de servicios, necesito tener el mismo usuario y contraseña, porque si no, estoy complicando la experiencia de usuario de todos los empleados, ¿ok? Eso es un elemento importantísimo. Tenemos otro elemento como si yo tengo una serie de sistemas para monitorizar y comprobar, controlar que toda la plataforma, que la infraestructura esté funcionando correctamente, ¿cómo puedo monitorear lo que yo despliego en la nube desde una misma consola que estoy monitoreando lo que yo tenía antiguamente? ¿Ok? Es muy importante también para poder reaccionar si yo despliego algún elemento, algún servidor, alguna aplicación en Azure, en la nube de Microsoft, por ejemplo. ¿Cómo me aseguro con lo que yo tengo hoy que puedo reaccionar si hay algún problema? ¿Okay? También con los datos. ¿Cómo puedo controlar que si yo tengo un dato en local, una base de datos, la puedo mover a la nube y sigue funcionando todo correctamente? Si yo soy una empresa que tengo aplicaciones de desarrollo o, por ejemplo, tengo un ERP o SAP o cualquier otro, o Dynamics CRM, cualquiera de los ERP, si quiero montar un entorno de desarrollo y pruebas en Azure para reducir los costos que me supone tener los servidores físicos, ¿cómo me aseguro que mis herramientas de desarrollo me permiten acceder al entorno on-premise o al entorno de la nube indistintamente? Esa experiencia de usuario, esa homogeneidad, es lo que todos los productos de la plataforma de servidores de Microsoft ya incluyen de forma nativa. Y es lo que llamamos ese CloudOS. O sea, que cada vez que oigáis o veáis algo de CloudOS en el caso de Microsoft, nos referimos a cómo el conjunto de servicios, de aplicaciones y de productos que ponemos a vuestra disposición van a permitir crear esa experiencia de nube híbrida, controlando esos elementos comunes como la identidad, los datos, la plataforma, la monitorización y demás. Y esto, la verdad que así parece sencillo, pero cuando tenemos diferentes elementos que tienes que combinar y homogenizar, no es tan fácil, ¿ok? Entonces, es un gran aporte a la hora de reducir costos, que es como la puerta que me permite entrar en poder adoptar esas tecnologías de una forma paulatina también, ¿no? No necesito mover toda la nube y demás, sino voy a dar primer pasito, luego doy el siguiente, etcétera, ¿no? Y esto nos va a ayudar muchísimo y vais a ver algunos ejemplos, ¿no? Y
claro, a medida que automatizamos nos va a dar esa flexibilidad. A veces, no sé si hace unos años escuchasteis, alguno de vosotros ha escuchado el Gartner, esta empresa que hace estudios de mercado, tendencias, habló de definir un modelo en los sistemas de tecnología que llamaba el modelo de madurez de infraestructura. ¿Okay? Entonces lo que hacía era, la verdad que era un ejercicio muy interesante porque ayudaba a las empresas a analizar cuál era el estado de madurez de los servicios de tecnología y definía como 4 estadios. Desde el más básico, donde casi toda la operación era manual, hacíamos muchos procedimientos manualmente, entonces teníamos una dependencia muy grande de los sistemas y cada vez que había que hacer un cambio tardábamos muchísimo, el impacto era muy grande en la compañía, era muy difícil innovar, cualquier operación suponía un impacto en los empleados o si tengo una aplicación para tiendas suponía un impacto en la disponibilidad de las aplicaciones y luego pasaba pues desde el estándar al racionalizado y al dinámico que llamaba, ¿no? En el que a medida que pasabas a los estadios lo que suponía era que ibas creando más procesos automatizados, más sistemas flexibles, escalables, y esto todavía hoy se aplica perfectamente. Entonces, un primer ejercicio es tengo que ver en qué nivel de madurez estoy, dónde tengo que poder crear sistemas más automáticos, y de nuevo, en este caso, los productos que vamos a ver hoy nos van a poder ayudar a empezar a crear esos procesos automatizados, a empezar a dar esa dinamicidad a mis sistemas que me van a permitir acompañarme a la par que yo voy subiendo esos workloads a la nube. ¿Okay? Ese es quizá así desde un alto nivel el valor más importante que vamos a poder ver y aprovechar de estos productos. En definitiva, en las tecnologías de Microsoft ahora mismo hemos aplicado un esfuerzo muy grande en la innovación y de hecho somos, creo que oficialmente la primera compañía o la compañía del mundo que más invierte en investigación y desarrollo. Quizá no lo publicamos tanto como debiéramos, pero es increíble la de proyectos. Hay un área específica que se llama Microsoft Research, no sé si lo conocéis, que la verdad que me encantaría estar en uno de esos departamentos, de los laboratorios que tienen, porque trabajamos con universidades, con proyectos de investigación locales, nacionales, y es curioso cómo algunos elementos que vemos en el trabajo de esos pequeños proyectos luego se ven traducidos aquí en la tecnología. Por ejemplo, hace tiempo que el equipo de Microsoft Research creó una mesa, no sé si igual la habéis visto alguna vez o en algún vídeo, era una mesa de este tamaño, de esta altura, así de grande, que tenía una televisión y entonces empezaba a hacer algo táctil y tú movías. Era una mesa terrible, horrible. Eso es la tecnología que dio paso al Surface que vemos hoy, al Surface que Hernán tenía por ahí pequeñito. Han ido evolucionando. En el tema del desarrollo, por ejemplo, había proyectos que analizaban cómo podían mejorar las búsquedas. Hoy en día, esa pequeña aplicación que optimizaba las búsquedas es el buscador Bing, es el buscador que tenemos en el correo, que me permite buscar rápidamente los mails, de la misma manera que lo vemos con la parte de virtualización, gestión, monitorización de los diferentes entornos. Es decir, que la innovación, el estudio que hace Microsoft se está implementando en todos estos servicios y nos da esta nueva capacidad. ¿Okay? Entonces, en este caso lo que queremos es acompañaros y que podáis aprovechar, poner a vuestro servicio toda esa innovación. Por ejemplo, el portal que tenemos de provisionamiento de Azure, no sé si alguno lo habéis podido ver. Todos sabemos lo que es Azure, nuestra plataforma de infraestructura. Ese portal, hoy en día lo podéis implementar vosotros en vuestras nubes privadas. Con la misma estructura, con la misma flexibilidad, podéis dar casi la oportunidad de provisionar infraestructura, ya sea en Azure, sea en un data center vuestro, sea en un service provider, todo desde la misma consola. Lo tenéis disponible. ¿Okay? Así que como veis, la verdad que se ha hecho un esfuerzo muy grande en ese aspecto, ¿no? Y en proveer
la seguridad como uno de los elementos principales. Ya habéis oído antes todo el esfuerzo que ha hecho Microsoft desde hace ya 15 años, que empezó una batalla muy fuerte para dar a nuestros clientes la oportunidad de que los sistemas que ponen con nosotros sean lo más robustos y seguros posibles. ¿Okay? Y de alguna manera, esto es todo lo que hoy en día podéis empezar a crear. Seguramente algunos ya lo tenéis o estáis empezando, ¿no? Pero estas capacidades, esta flexibilidad, estos servicios, el cómo combino las herramientas de productividad, cómo aprovecho las capacidades sociales. Y fijaros ahora cómo las empresas están cambiando. Leí un artículo hace no mucho cómo nuestras organizaciones estaban empezando a evolucionar ellas también a ser empresas de servicios, de productos y de servicios. Por ejemplo, tenemos el caso de ThyssenKrupp, no sé si lo conocéis, es una compañía de ascensores, que detectó, bueno, ellos por supuesto tienen su negocio, no es el software, no son los servicios, ellos lo que hacen es que te ponen los ascensores, ponen las escaleras, y se dieron cuenta de que muchos de sus clientes, cuando tenían una propuesta, el tema del mantenimiento era muy caro, ¿okay? Les protestaban, tenían con la competencia otras marcas de ascensores y demás, pues tenían problemas en la parte del mantenimiento, porque en edificios, cuando un ascensor se para, pues todos hemos visto la incomodidad, probablemente resulta que los costes de la reparación, de enviar a una persona en el momento, son muy caros. Entonces, una de las cosas que he decidido es cómo yo puedo aprovechar la tecnología, primero, para mejorar mi propuesta de valor a mis clientes, y además, cómo yo puedo crear una nueva forma de ingresar más dinero, aprovechando la tecnología, que es parte de la innovación. ¿Cómo innovo mi modelo de negocio aprovechando esta tecnología? No pensemos solo en, oye, ¿cómo mejoro el correo de los usuarios? ¿Cómo mejoro el poder poner una máquina virtual? No, es como yo tomo esto e innovo y le digo a mi organización, yo voy a crear una nueva línea de negocio aprovechando la tecnología. Entonces, esta compañía lo que hizo fue, aprovechando todos los sensores que tienen los ascensores, y en este mundo que hemos oído, ¿no?, del Internet de las cosas, consolidó la información, desarrolló una especie de hub, ¿no?, que recibía toda la información de los sensores y creó un dashboard para los clientes. Entonces, creó un nuevo servicio que cobraba a los clientes, que llamaba el servicio del mantenimiento dinámico o algo así, no sé cómo lo llamó. Entonces, el servicio lo que hace es, toma la información de los sensores y el cliente en el dashboard lo primero que puede ver es el estado de desgaste de las piezas de los ascensores, la utilización, cómo está optimizando la energía, puede crear patrones, puede detectar, ok, pues este ascensor en este área lo están utilizando mucho más, pues aquí puede ser que haya más problemas de mantenimiento, voy a cuidar más este ascensor, voy a poner más cuidados en este otro no lo están usando tanto, etcétera, ¿no? Entonces empezaba a crear patrones de optimización de energía y además, como valor añadido, le cobraban una cantidad mensual adicional, ThyssenKrupp, al cliente, y el valor es que las piezas, el estado de las piezas del ascensor, lo que hacían era establecer un threshold, ¿okay? Si en esos sensores le indicaban, oye, esta pieza está subiendo de temperatura o está empezando a dar errores, el teclado del ascensor está empezando a dar errores en los bits, no sé qué, y ahí no entro porque es demasiado tecnológico, y ellos lo que hacían era que antes de que ocurriera el problema, iban y le cambiaban la pieza, con el coste mucho más barato, ¿ok? Y no tenía el problema de que se paraba el ascensor y todos los inconvenientes que eso causaba, ¿no? Y la verdad que lo están vendiendo ahora como un servicio, entonces de repente han creado un revenue adicional, una línea adicional de ingreso de dinero, ¿no?, aprovechando la tecnología. Entonces, de nuevo, tenemos que pensar un poco más grande, tenemos que salirnos de lo tradicional y ver cómo esto nos puede ayudar. En definitiva, vemos cómo podemos integrar estos diferentes entornos para poder dar control y gestionar esas nubes híbridas que yo comentaba, donde puedo desplegar servicios, infraestructura, aplicaciones, puedo crear mis propios servicios
Y ya debajo empezamos a ver una serie de herramientas comunes que me permiten ayudar a gestionar la identidad, a gestionar el centro de datos, la información, la infraestructura, al desarrollo, a la gestión de la virtualización y cómo puedo mover unas máquinas virtuales a otras. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros estáis virtualizando ahora mismo? ¿Tenéis virtualización? Casi todos, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros hacéis backup? ¿Cuántos de vosotros tenéis un sistema, un proceso, unas herramientas de recuperación de desastres? Que no es backup. Muy poquitos. ¿Okay? Y fijaros aquí en un lugar que puede ocurrir terremotos, por ejemplo, tenemos un riesgo importante. Y el backup no es recuperación de desastres. ¿Okay? Porque si yo tengo un backup, aparte que muchas veces hacemos el backup y lo guardamos las cintas al ladito de los servidores o en el armario de al lado, ¿ok? Así que si hay algún problema, todo lo que haremos es retar todos los días y cruzar los dedos para que no ocurra nada. Entonces, por ejemplo, yo puedo aprovechar las tecnologías de cloud y tener en mis servidores y aprovechar, por ejemplo, Azure para tener duplicado el entorno. Un costo operativo, que yo casi lo puedo encender cuando lo replico y lo apago, y lo tengo ahí permanente hasta que lo necesite. Y si lo necesito, ¡pum!, lo vuelvo a encender. Y no tengo que pagar más, solo pago lo que utilizo, solo pago el tiempo que ese servidor está encendido. Hay un servicio en Azure que se llama Azure Site Recovery, que permite monitorear el entorno que yo tengo on-premise con el entorno de la nube. Y permite hacer las replicaciones y controlar que si hay algún problema en un momento dado, pone en marcha lo que hay en la nube. ¿Okay? Y eso lo puedo hacer a nivel de la máquina virtual, lo puedo hacer a nivel de la base de datos, lo puedo hacer a nivel de las aplicaciones, lo puedo hacer a nivel del almacenamiento incluso. ¿Okay? Entonces, es una manera adicional yo para reducir costos y para aportar la seguridad que necesita mi organización. Hasta ahora, generalmente, ¿por qué no tenemos un disaster recovery? Porque suele ser muy caro, porque prácticamente tengo que duplicar los servidores. Si ya me cuesta encontrar el dinero para comprar los servidores de la aplicación que necesito, pues imagínate si lo tengo que duplicar. ¿Y cómo lo justifico además? Porque esto de la disaster recovery no hay ninguna necesidad hasta que de repente ocurre algo y entonces luego todos nos llevamos las manos a la cabeza y entonces ahí ya sí empiezo a preocuparme. ¿Okay? Entonces, bueno, pues vemos cómo también puedo aprovechar estas capacidades y el escenario de continuidad de negocio, donde yo puedo tener una alta disponibilidad compartida con la nube y donde puedo tener un entorno de recuperación que si hay algún problema yo recupero el entorno lo antes posible en muy poquito tiempo de recuperación, de recovery, es muy importante. ¿Okay? Con el tema de la identidad, os voy a hablar un poquito más adelante al final de la presentación, pero no sé si conocéis que Azure tiene una cosa que se llama Active Directory Premium. Bueno, tiene Windows Azure Active Directory y Active Directory Premium, que me permite compaginar. Si yo, por ejemplo, ya tengo un directorio activo en mi centro de datos o en mi oficina, el directorio activo, por si acaso, es el servicio que podemos implementar para controlar los usuarios, las contraseñas, los recursos y algunas cuantas cosas más. ¿Okay? Entonces, yo puedo combinar el directorio activo que tengo local con el Azure Directory Premium, ¿okay? En el que los usuarios son los mismos. Tengo como un single sign-on que llaman, ¿no? Entonces no necesito que todos los workloads que yo pongo en la nube, o si por ejemplo he puesto Office 365, es decir, lo de las herramientas de productividad, el correo, yo puedo combinar fácilmente, sin tener que hacer un despliegue de infraestructura en mi centro de datos, la identidad. ¿Okay? Y está todo integrado. Esa es la ventaja. Entonces, uno de los elementos más importantes para mí a la hora de dar la posibilidad de tener la nube híbrida y crear estas nubes privadas, esa nube pública, esa combinación, es System Center. System Center es una nube de productos de Microsoft en el área de servidores que permite crear estas fábricas de recursos. Ya no hablo de virtualización, hablo de una fábrica de recursos en donde ya no me centro en una máquina virtual, sino me centro en capacidad de computación, me centro en almacenamiento, me centro en redes y me da esa flexibilidad y además me permite combinar los diferentes entornos en los que yo puedo provisionar esa serie de recursos. ¿Okay? System Center antes era conocido porque tenía los productos más habituales, el de monitorización, que se llama el Operations Manager, tiene otro producto que es el de gestión de la configuración, que te permite manejar los patches y hacer el catálogo de los servicios, de la infraestructura que tienes, etcétera, ¿no? Esos son los conocidos, pero incluye otra serie de productos,
muy innovadores, que realmente es como, para mí System Center es como un gran desconocido, porque solo se lo conoce por lo otro, nadie cree que eso pueda aportar valor y resulta que es un elemento crítico en mi centro de datos donde voy a poder, el costo adicional que pueda suponer System Center es totalmente mínimo comparado con los ahorros en infraestructura, en mantenimiento, en operaciones que me aporta. ¿Okay? Y voy a enseñaros un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos cómo estamos desde el punto de vista de un área de desarrollo, perdón, un área de mi organización que va a necesitar pedir que yo le provisione una base de datos o una máquina virtual, porque ellos son independientes y quieren provisionar sus propios servicios. Y yo estoy como el administrador del centro de datos. Entonces, vemos aquí cómo el System Center me va a permitir tener una especie de portal de autoadministración. Por lo tanto, estoy reduciendo también los costos operativos, en donde ya tengo incluida los diferentes servicios que yo puedo proporcionar a la compañía a la hora de provisionar la infraestructura. Esto incluye que yo haya analizado, yo tengo más o menos descrito cuál es el proceso cada vez que me piden. Imaginaros, me piden alguien necesita una base de datos. Pues yo ya tengo descrito que para provisionar una base de datos hay que dar una serie de pasos. Con eso habrá un motor que ejecute esos pasos uno por uno, se va a configurar y se va a desplegar donde yo decida, ya sea en esa nube pública, en esa nube privada, por debajo voy a levantar una máquina virtual o voy a utilizar un servidor físico, donde yo lo defina. Eso lo voy definiendo según lo necesito, según el tipo de workload, según el momento, y esa es la flexibilidad que hablábamos al principio, ¿no? Ahora empezamos a ver cómo se hace realidad. Pero claro, una vez que lo he desplegado, tengo que monitorearlo, tengo que operarlo, independientemente de dónde esté. No me importa que se haya desplegado en mi oficina, en mi centro de datos, o que se haya desplegado en el de un service provider o en el de Azure. Lo que yo quiero es monitorearlo, que entre en mi dashboard, en mi centro común, donde yo tengo más o menos controlado mi entorno, ¿no? Pues fijaros, todos estos productos que veis ahí están incluidos en System Center, de los cuales hay uno muy importante, bueno, el Service Manager es que me va a dar ese portal. Tengo el orquestador. El orchestrator es uno de los elementos más importantes. El orchestrator es un producto que viene dentro de System Center que me permite crear workflows, flujos de trabajo, por pasos. De hecho, tiene como una herramienta visual y esos pasos me van a permitir conectarme con otros elementos, no solo de System Center, sino incluso con elementos externos. Entonces, si yo, imaginaros que para provisionar una máquina virtual, yo quiero, por ejemplo, pensar en una organización que esté de algún modo monitoreando qué servicios provisiona al área de finanzas, al área de recursos humanos, etcétera, ¿no? Para luego hacerle un reporte mensual. Oye, mira, esto es todo lo que vosotros habéis pedido, esto es lo que nosotros os estamos provisionando, operando, etcétera, ¿no? Pues yo puedo querer que uno de los pasos sea que copien una base de datos o que actualice, oye, el área de departamentos me ha pedido una base de datos nueva y se la he provisionado tal día a esta hora, por ejemplo, ¿no? Pues eso lo puedo hacer con el orquestador y además empezar a decir, bueno, y para crear esa base de datos tengo que crear una máquina virtual en esta nube, tengo que, esa máquina virtual le tengo que instalar por ejemplo, una base de datos, un SQL Server, tengo que configurar el directorio activo, etcétera, ¿no? Todos los pasos que yo defina en ese proceso los puedo automatizar con el orquestador. Entonces, si mi nivel de sistemas, volviendo al modelo de madurez, estaba en uno muy básico, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Empezar a pensar que puedo automatizar y aprovechar el orchestrator para automatizar esos procesos. Eso me va a llevar prácticamente del más básico al tercero o el cuarto nivel súper rápido. Entonces, primero aprovecharía el orquestador. Tenemos el Virtual Machine Manager. Para mí el Virtual Machine Manager, la verdad que ahí no sé por qué le pusieron ese nombre. Porque si yo hoy escucho Virtual Machine Manager, pienso, ok, esto es un gestor de máquinas virtuales, ¿no? Es lo primero que pensamos. La realidad es que es mucho más. Para mí el Virtual Machine Manager es el motor que me va a permitir crear esa fábrica de recursos que hemos hablado, de computación, de redes, de almacenamiento, ¿ok? El Virtual Machine Manager consolida
tanto los servidores físicos que yo tengo o las máquinas virtuales, y me permite crear esas nubes donde yo pongo incluso niveles de atención de servicio para controlar pues, capacidad de cada una de las nubes. Puedo integrar si es una nube que está en Azure, puedo integrar que es una nube que esté localmente. ¿Okay? Por lo tanto, Virtual Machine Manager es un elemento crítico. Puedo poner los sistemas de red. Si yo tengo VMware, no hay problema, lo puedo añadir en el Virtual Machine Manager. Entonces, puedo añadirlo. O sea, esto no es exclusivo de tecnología de Microsoft. Obviamente, podemos entrar en las bondades de nuestro servicio de virtualización, pero lo importante es que no tenéis que cambiar radicalmente lo que hay. Podemos aprovechar y aportar más. ¿Okay? Tenemos también el Data Protection Manager, que me va a permitir crear protección de la base de datos, los backups, y me va a ayudar con el recovery también. Entonces, os voy a poner un ejemplo de cómo yo, usando estas capacidades de System Center, puedo provisionar la infraestructura tal cual lo estamos viendo. Por cierto, no soy un experto en licencias, pero lo que sí sé, porque me lo aprendí muy bien, porque creo que es de las cosas que más valor puede aportar, es que, claro, para poner System Center yo tengo que poner Windows Server y System Center encima. Esos son como dos licencias. Existe como una especie de bundle de licencias que se llama, creo que era Core Infrastructure Suite o algo parecido, ¿vale? En donde, por un poquito más del precio de Windows Server, tú tienes también System Center con todo esto. Con todo esto. ¿Ok? Por eso decía que el precio extra, el precio adicional que te puede costar System Center usando este bundle es tan bajo comparado con los beneficios que te aporta en ahorro, en automatización y demás, que es prácticamente mucho más accesible para poder, si yo no tengo System Center y quiero aprovechar esto, pensar o hacer los números, porque la realidad es que utilizando ese bundle va a ser realmente, no va a tener demasiado impacto y va a ayudar muchísimo. Entonces, avanzando un poco en la configuración, yo puedo usar y tiene todos esos productos que he comentado y que vamos a terminar de ver en lo que me queda. Podemos provisionar, configurar en servidores virtuales, servidores físicos. Puedo desplegar, como decía, en entornos de virtualización tanto de Hyper-V, pero también de VMware, de Citrix. Puedo controlar Linux, puedo controlar Oracle, puedo controlar SAP, puedo controlar elementos de almacenamiento, que suelen ser bastante caros. Los puedo monitorear igualmente con System Center. Entonces, puedo llegar a tener como una especie de panel de autoprovisionamiento donde ya tengo predefinidas la infraestructura que quiero proporcionar. O puedo llegar a poner servicios directamente, a ser mi propio proveedor de servicios, ¿no? Y detrás, eso se va provisionando. Yo tengo, a través del Service Manager, defino esos paquetes que voy a dar acceso a las personas a que lo pidan. Tenemos el orquestador que define esos procesos, habla con el Virtual Machine Manager, que es el que gestiona la fábrica, provisiona los recursos y ya lo pone en las diferentes nubes que sean necesarios, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista de tecnología, pues monitoreamos y operamos la plataforma. Independientemente, como digo, de dónde esté, puedo llegar hasta la red, puedo llegar hasta la base de datos, etcétera. Puedo hacer troubleshooting. Por ejemplo, esto es muy importante con el troubleshooting. No sé, ¿cuántos de vosotros sois del departamento de tecnología de vuestra organización? Ah, todos. ¿Cuántos de vosotros han sufrido cuando de repente una aplicación, un servidor, un disco duro, algo falla y nadie sabe dónde está el problema? Es terrible, hasta que encuentras dónde está el problema, mueves todo, pruebas todo, las aplicaciones, los servidores. Pues una de las cosas buenísimas que tiene System Center es que te permite crear esa definición de cuál es la arquitectura de tus sistemas, ¿ok? Y puedes monitorear todos los elementos, de hecho, hasta las redes, los discos duros. Entonces, imagínate que el problema es un disco duro que está fallando en un servidor. ¿Cómo encuentras eso? ¿No? Pues gracias a System Center tú puedes monitorearlo, y fijaros, este es un gráfico muy sencillo donde está todo en verde, ¿ok? Pero si hubiera un problema en este disco duro, por ejemplo, o en esta tarjeta de red, aquí se pondría rojo en el gráfico. Entonces, de una vez, yo voy a mi sistema, a mi dashboard de monitorización y, claro, estaría rojo esto, rojo eso, rojo, y va para arriba. Entonces ya veo que mi problema, ya veo dónde está y de dónde viene. Entonces voy mucho más rápido a resolverlo. Es más, puedo llegar a prever un problema. Imaginaros que yo tengo una serie de servicios, como digo, totalmente heterogéneos, Apache, Oracle, Java, y detecto que hay un problema en la base de datos.
yo puedo analizar con los elementos que me da System Center, puedo ver, es que hay unos picos de utilización, voy a tener que cambiar la base de datos. En este caso el problema ya ha ocurrido, ¿ok? ¿Qué pasa si podemos hacer este approach, este acercamiento que hizo ThyssenKrupp con los ascensores y podemos aplicar lo mismo? Y es un mantenimiento preventivo. Poner thresholds para evitar un problema antes de que ocurra, que llegue este caso, que ya el servidor se ha saturado, ¿ok? Entonces, lo que yo puedo hacer es controlar todos estos elementos independientemente de dónde estén y empezar a proveer una monitorización preventiva. De manera que puedo usar el orchestrator, ese orquestador, para crear un workflow, para que imaginaros que el monitoreador está chequeando todo. Y detecto que la base de datos está empezando a sobrecargarse y pasa el threshold de utilización de memoria del 80%. Algo está pasando ahí, algo hay mal en la base de datos. Pues yo puedo conectar el sistema de monitorización para que levante una alerta en el orquestador y haga el workflow de migración de la base de datos. Entonces, de repente, ese workflow lo que hace es que habla con el Virtual Machine Manager, coge el esquema de la base de datos del servicio de base de datos, le dice crea una nueva, usa el Data Protection Manager, todos estos son los productos de System Center, para copiar los datos actuales de la base de datos que todavía no tiene el problema, pero que está camino de tenerlo, cópiamelo en el nuevo esquema que he creado, borra la anterior, pon la nueva en marcha y me olvido. Por cierto, y sí, deja registrado que he hecho esto. Imaginaros si hay un problema de esto durante el fin de semana, nos llaman, tienes que ir a la oficina, intentas conectarte para resolverlo. Si automatizamos esto, casi ni nos enteramos porque en el email recibimos un email, oye, ¿ha pasado esto? Te lo he arreglado o he hecho todo esto y ya, quédate tranquilo que está de nuevo en el threshold adecuado. ¿Ok? Todo eso lo puedo aprovechar. Así que, como decía, tenemos herramientas, tenemos los servicios para poder transformar nuestro centro de datos de algo esquemático, algo mucho más flexible, definido por software, redes. Si tengo diferentes redes, antiguamente teníamos que crear todas las múltiples VLANs y es un lío a nivel de redes, ¿no? Cuando quiero proveer diferentes entornos, pues ahora todo lo puedo crear ya por software, con el Virtual Machine Manager. ¿Veis cómo lo de Virtual Machine se queda muy corto? También manejo las redes definidas por software, manejo el almacenamiento, ¿no? En definitiva, de algo totalmente aislado, personalizado, a algo dinámico, estandarizado, donde aprovecho, yo creo mi fábrica y lo que hago encima es hacer bundles y utilizo los recursos de esa fábrica. Como yo digo, es casi, hago el envoltorio del caramelo y por dentro son los componentes de esa fábrica que he creado con System Center, que de nuevo puede ser totalmente flexible, ¿no? Y ya para terminar, quisiera comentaros de alguna manera cómo podemos aprovechar esas capacidades de Azure que ya he ido comentando algunos escenarios donde yo veo más valor es en la parte de recuperación de desastres, en usarlo como entornos de desarrollo, de pruebas que me permiten reducir costos. Puedo utilizar también la capacidad de almacenamiento. Estamos viendo que los clientes, si conseguimos hacer una buena estrategia de almacenamiento y dejar solo lo crítico local y lo que tengo de histórico y demás, que suele ser muy caro, la parte de almacenamiento es de las más caras del centro de datos, lo puedo mover a la nube, ¿ok? Y estamos viendo reducciones de costos entre el 30 y el 70%, ¿no? Dependiendo de cómo hagas la estructura y de la carga que tenga el almacenamiento en el centro de datos, puede ser realmente significativo, ¿ok? Entonces, yo os convino a que lo probéis, a que veáis de qué manera, cuáles de estos escenarios, que como veis no estoy diciendo, mueve todo tu core, todas tus aplicaciones a la nube, no. Hay una forma de hacerlo poco a poco, de ver cuál es el workload que realmente me aporta más valor, que me va a permitir innovar y derivar ese costo a otros proyectos, etcétera, y lo puedo aprovechar utilizando en este caso System Center como elemento, como pegamento, ¿no? Como elemento de fusión, de unión entre todos ellos. Y quería, al final, hablaros, ya que he hablado de la parte de identidad y hemos hablado de que estamos con todos los diferentes dispositivos y demás, no sé si conocéis, me quedan 3 minutos, ¿ok? No sé si conocéis a lo que llamamos MS o el Enterprise Mobility Suite. ¿Lo habéis oído hablar de ello? Ok. Es una suite de servicios que incluye varios que creo que pueden ser muy interesantes. Primero, incluye
este Windows Active Directory Premium en Azure, el Azure Active Directory Premium. Es decir, si yo estoy planteándome, o ya he comprado Office 365, tengo problemas con la identidad de mis usuarios, o por ejemplo, quiero aportarles un valor de seguridad, ya no solo con la contraseña, sino que quiero tener la contraseña de doble autentificación, es decir, que tengan que usar, por ejemplo, el teléfono para confirmar que son ellos. Lo puedo hacer usando Windows Active Directory Premium y viene en esta suite. No sé si habéis oído hablar también de Windows Intune, ¿no? Windows Intune es otro servicio, es un gran desconocido también, no son los únicos. Es un servicio, la verdad, que aporta muchísimo valor. Ahora que tenemos muchos dispositivos que no controlamos, que el móvil personal, la tablet, que quieren entrar, nosotros mismos queremos poder entrar a las aplicaciones de la compañía de forma segura, pero el dispositivo no lo controlamos, ¿ok? Windows Intune es un servicio que me permite controlar todos los dispositivos. Puedo añadir. La verdad que es súper interesante porque me permite de forma segura añadir. Lo único que tiene que hacer el usuario es añadir su teléfono a un workplace, que se llama. Entonces, de repente me da primero una especie de tienda solo de la compañía, donde yo puedo poner en esa tienda de la compañía las aplicaciones importantes de la compañía para que se la instalen. Si ese teléfono se va, si esa persona se va de la compañía o el teléfono se pierde, yo remotamente puedo hacer, pum, borra todas las aplicaciones, borra todos los accesos de la compañía y ya me quito el problema. No solo es un teléfono móvil de Windows, puede ser un Android, puede ser un iPhone, puede ser un iPad, puede ser un tablet, puede ser un desktop. Todo eso lo puedo añadir y puedo proveer el control de las aplicaciones, puedo proveer el control de seguridad. Tiene una cosa súper interesante, que es el proteger los documentos, que es el tercer elemento que trae MS, el Right Management Service, que es, imaginaros que queremos mandar un documento Word y lo quieres proteger, para que solo los empleados de tu compañía puedan abrirlo. Desde el propio Word, a 3 clics se hace eso. Ahora, necesito por detrás el Active Directory Premium, que me va a hacer esa flexibilidad, y el Right Management Service, que me da toda la suite esta de MS. Entonces, lo bueno, lo interesante de todo eso es que con Intune yo puedo crear una especie de política, se llama, o un proceso que diga, si alguien en el nombre del documento, cuando está escribiendo cómo se llama el documento, pone la palabra confidencial, con que pongan confidencial en el texto del nombre, automáticamente, la próxima vez que se abra, quiero que me pida el usuario y contraseña. Entonces, para usuarios que no son avanzados técnicamente, que les tienes que decir, no, tienes que proteger el documento, encriptarlo. No. Tú les puedes decir, tú con que pongas confidencial en el nombre, automáticamente, ya la próxima vez que tú lo abras o que cualquiera lo intente abrir, le va a pedir el usuario y contraseña. ¿Y dónde lo vas a comprobar? En la nube, en ese directorio activo que tenemos en Internet usando Azure. ¿Ok? Así que muchas cosas en poco tiempo, espero que haya sido interesante, que os haya dado una idea de todo lo que podéis hacer, mi recomendación, paso a paso, ¿ok? Pero empezar pensando en cómo montáis esa fábrica y cómo aprovecháis esas capacidades de Windows Server, mirar esa licencia conjunta y si ya tenéis esos dispositivos móviles, mirar MS también, que os puede ayudar muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, si ya tenéis usuarios en Office 365, esto es súper interesante, MS, porque los integra. Así que nada, muchísimas gracias. Perdón si me he dejado algo por explicar. Voy a estar aquí todo el día, así que contar conmigo para lo que necesitéis. ¿Alguna pregunta? Sí. La integración de la Active Directory on-premise con el Premium, ¿se hace a través del DirSync o...? No, bueno, utiliza unas capacidades por debajo, pero tú no tienes que configurarlo el DirSync. Él ya hace lo que es una especie de federación que hace. Lo que pasa es que no te requiere que normalmente tú tienes que desplegar un entorno de federación localmente, que es el ADFS, el Federation Services, que te requieren varios servidores. Lo bueno del Active Directory Premium es que lo hace sin que tengas que montar toda esa infraestructura localmente. Yo tengo el Office 365, de hecho, por eso fue que tuve que integrar el Active Directory de mi empresa con la nube. Exactamente. La única manera que tuve de hacerlo fue un servidor aparte con el DirSync para sincronizar Active Directory con... Sí, el problema que tienes ahí es con las contraseñas. Porque tienes que tener cómo sincronizar la información de las contraseñas. Sincronizas el usuario, ok, pero el problema es que tienes que mantener los dos entornos con las contraseñas iguales y generalmente se suele poner en procesos manuales. Por eso el Active Directory Premium te permite que no tengas que duplicarlo, él ya se encarga de gestionar la identidad. De hecho, en la mayoría de los
casos la validación casi la haces localmente, para que tú controlas tus usuarios en un solo entorno y incluso la contraseña es la misma. ¿Okay? No hay un doble mantenimiento ahí. Esa es una de las ventajas. Con el añadido de la autentificación de doble factor y demás. Ya tiene un servicio que te manda los mensajes al teléfono, por texto y demás. Todo eso. Y para autenticar otras herramientas que no estén con .NET o con Visual Studio. Se puede aprovechar igualmente. De hecho, tiene unas capacidades de single sign-on para otros productos. O sea, viene ya integrado de forma nativa con Office 365 y con las herramientas de servidor y de desarrollo, pero sí tenemos clientes que están usando otros productos y están aprovechando las capacidades. En algunos casos hay que desarrollar algo, pero está abierto y lo puedes aprovechar. Okay. Por lo tanto, es un elemento muy importante, muy cómodo. ¿No?